Mi nombre es Caleb. Una noche de ventisca, hace ya más años de los que me gusta contar, una niña llamó a mi puerta y me hizo una pregunta que lo cambió todo, absolutamente todo. Nunca pensé que la vida pudiera darte una segunda oportunidad para enmendar un error que ni siquiera sabías que habías cometido, pero a veces el destino no pide permiso, simplemente derriba tu puerta. Aquella noche, el pasado y el futuro chocaron en el umbral de mi cabaña, y yo estaba en medio, con el corazón helado y un arma que había jurado no volver a tocar. ¿Qué habríais hecho vosotros en mi lugar? Escuchad mi historia hasta el final y decidme qué habríais hecho. Y por favor, contadme desde qué ciudad me estáis escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay alguien ahí fuera que entiende el peso de una decisión así. Si queréis oír más historias del viejo oeste como esta, de las que se graban en el alma, suscribíos al canal. Corría el invierno de 1888 en el territorio de Montana, y aquella no era una nevada cualquiera. Era una ventisca con dientes, una de esas que el viento aullaba como un animal herido y la nieve caía con una furia ciega, borrando la línea entre el cielo y la tierra. Dentro de mi cabaña, el único mundo que conocía desde hacía una década, el fuego en el hogar crepitaba, luchando por mantener a raya el frío que se colaba por las rendijas de los troncos. Yo era Caleb Thorne, un hombre que había comprado su soledad a un precio muy alto, y cada leño que añadía a las llamas era un recordatorio de los muros que había levantado a mi alrededor. Fue entonces cuando lo oí. No un llamado, ni un golpe educado, sino un puñetazo desesperado contra la madera, un sonido casi ahogado por la tormenta, tan frágil y a la vez tan insistente que me puso en alerta. En estas tierras, una visita inesperada en mitad de una ventisca casi nunca traía buenas noticias. Con la desconfianza como una segunda piel, me levanté despacio, dejando la mano cerca del cuchillo de caza que siempre llevaba al cinto. No esperaba a nadie, y menos con ese tiempo. Cada paso hacia la puerta era pesado, cargado con la certeza de que cualquier cosa que estuviera al otro lado venía a perturbar la paz que tanto me había costado construir. Al descorrer el pesado cerrojo de hierro, el viento se abalanzó sobre mí como una bestia, arrojando una ráfaga de nieve helada que me cegó por un instante. Cuando mis ojos se acostumbraron, no vi a un forajido ni a un trampero perdido. Vi a una niña. No tendría más de 7 años, tan pequeña que el vendaval amenazaba con llevársela. Llevaba un chal raído sobre la cabeza, y su rostro estaba amoratado por el frío, pero en sus ojos brillaba una determinación que habría hecho retroceder a hombres mucho más grandes. Me miró fijamente y, con una voz clara y firme por encima del rugido del viento, soltó las palabras que marcarían mi destino. «Señor, ¿mi madre puede dar a luz aquí?» Nuestro carro se rompió. El mundo se detuvo. El aullido del viento, el crepitar del fuego, el latido de mi propio corazón, todo quedó en silencio. Las palabras de la niña no solo atravesaron la tormenta, sino también la gruesa capa de hielo que cubría mi alma desde hacía 10 años. Dar a luz. Esa frase resonó en el vacío que dejaron mi esposa Sara y mi pequeño hijo, muertos por la difteria en una cabaña no muy distinta a esta. De repente, el calor del hogar me pareció una burla y el refugio que había construido se sintió como una tumba. Mi primer instinto fue cerrar la puerta. Cerrarla y no volver a abrirla jamás, dejar que el mundo y sus desgracias se las arreglara solo, como siempre había hecho. La niña, Lily, como supe después que se llamaba, no apartó la mirada. Esperaba mi respuesta, con una confianza tan pura y desesperada que me desarmó por completo. Era la vida llamando a la puerta de un hombre que solo convivía con la muerte. No le respondí. No pude. Un sí habría significado derribar cada muro que me protegía. Un no habría sido
Sentenciar a una mujer y a su hijo a una muerte segura, un peso que ni siquiera mi conciencia ya maltrecha podría soportar. En su lugar, mis ojos se desviaron de la niña hacia la blanca oscuridad que se extendía más allá de mi porche. No se veía nada, solo el torbellino infinito de nieve. Sin decir una palabra, me di la vuelta, cogí mi abrigo más grueso del perchero, uno forrado de piel de oso que olía a pólvora y a soledad, y me lo puse sobre los hombros. Agarré un farol, lo encendí con una mano temblorosa y, al pasar junto a la niña, que seguía inmóvil en el umbral, mi voz salió ronca, áspera por el desuso. Enséñame el camino. No era una promesa de ayuda, ni un gesto de bondad. Era el primer paso hacia un territorio desconocido, un acto impulsado por un fantasma de honor que creía haber enterrado mucho tiempo atrás. Salí a la ventisca, y por primera vez en una década, no lo hice solo. El camino de vuelta a la cabaña fue un viaje a través de dos tormentas, la que aullaba a nuestro alrededor y la que se desató dentro de mí. Cada paso que daba, hundiéndome en la nieve hasta la rodilla, era un eco de un pasado que creía sepultado bajo 10 inviernos de soledad. La niña, Lily, se aferraba a la mano de su madre, Elara, una mujer cuya silueta apenas se distinguía en la ventisca, pero cuya determinación ardía más que mi farol. Yo iba delante, abriendo un sendero precario, pero mi mente no estaba en la nieve. Estaba en otro tiempo, en otro lugar, con otra mujer y otro niño. El viento no solo arrastraba nieve, también traía fantasmas, y sus susurros eran más fríos que cualquier ráfaga de aire de Montana. Crecí en un rancho no muy lejos de aquí, uno que mi padre había levantado con sus propias manos. No éramos ricos, pero teníamos algo que el dinero no podía comprar, un nombre limpio y la tierra bajo nuestros pies. Mi padre era un hombre de honor, de esos que creen que una palabra dada vale más que cualquier escritura. Esa creencia fue su ruina, un mal año, una sequía que agrietó la tierra como un viejo cuero, y una deuda contraída con un apretón de manos le arrebataron todo. Vi cómo el cinismo se instalaba en sus ojos mientras hombres con papeles firmados se llevaban nuestro ganado y, finalmente, nuestra casa. Aprendí una lección amarga aquel día. En este mundo, el honor a menudo pierde contra la tinta y el papel. Juré que a mí no me pasaría lo mismo. Conocí a Sara en una feria del condado, en un día de verano tan brillante que casi dolía mirar al cielo. Ella no era como las demás. Tenía una risa que parecía espantar las sombras y una forma de mirar las cosas que les devolvía su magia. Mientras otros hombres veían en mí a un joven hosco y endurecido por la pérdida de su familia, ella vio algo más. Vio al muchacho que soñaba con reconstruir lo que su padre había perdido. Nos casamos al año siguiente, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir la promesa que nos hicimos. Le prometí un hogar, seguridad, una vida donde nunca tendría que temer al mañana. Y por un tiempo cumplí esa promesa. Juntos levantamos esta misma cabaña, tronco a tronco, con nuestras propias manos. Nuestro pequeño mundo era perfecto. El trabajo era duro, sí, pero cada atardecer, sentados en el porche, viendo el sol teñir las montañas de naranja y púrpura, sentía que había recuperado lo que me habían robado. Luego nació nuestro hijo, Daniel. Era un niño fuerte, con los ojos de su madre y mi terquedad. Verlo dar sus primeros pasos sobre la tierra que yo llamaba mía fue el momento de mayor orgullo de mi vida. Sara llenó la cabaña de calor, de olor a pan recién hecho y de canciones que tarareaba mientras cosía. Yo había construido los muros, pero ella los había convertido en un hogar. Por primera vez, desde la ruina de mi padre, sentí que la vida no solo era justa, sino también buena. Pero la frontera da, y la frontera quita con la misma indiferencia.
La difteria llegó como un ladrón en la noche, silenciosa y letal. Primero fue Daniel. Su pequeña lucha contra la fiebre, su respiración que se volvía cada vez más un susurro. Lo sostuve en mis brazos hasta el final, sintiendo cómo la vida se escapaba de su pequeño cuerpo, impotente. Sara fue la siguiente. El dolor la había consumido, pero aún así intentaba sonreír por mí. Murió una semana después, su mano en la mía, susurrando mi nombre como si fuera una oración. En menos de un mes, el hogar que habíamos construido se convirtió en un mausoleo silencioso. Los enterré yo mismo, en la colina, la que da al oeste, donde el sol se pone cada tarde. Con ellos enterré también al hombre que había sido. La soledad que vino después no era solo ausencia, era un ente vivo, un frío que se metía en los huesos y que ningún fuego podía calentar. La cabaña, antes llena de vida, ahora solo amplificaba el silencio. Cada rincón me recordaba a ellos. La silla donde Sara leía, la pequeña muesca en el suelo donde Daniel hizo caer un martillo. Para escapar de los fantasmas, me convertí en uno. Me hice cazarrecompensas, no por el dinero, sino por el vacío. Perseguir hombres me daba un propósito, un objetivo claro que no requería sentir nada. El rastreo, la caza, la captura, todo era mecánico, preciso, sin espacio para el dolor. Me hice un nombre por mi eficacia y mi silencio. Caleb Thorne, el hombre que siempre encontraba a su presa. Durante años cabalgué por esos territorios persiguiendo a forajidos, ladrones y asesinos. Vi lo peor de la naturaleza humana, y cada cartel de «Se busca» que cobraba reforzaba el cinismo que había heredado de mi padre. Todos los hombres tenían un precio, y la justicia era solo una cuestión de quién pagaba más. Me convertí en una herramienta, un arma sin alma que hacía su trabajo y desaparecía. Guardaba mi viejo revólver, el que había usado en esos años, en un cofre de madera bajo mi cama. No lo había tocado en una década. Era un recordatorio de la violencia que había jurado dejar atrás, un pacto sellado con la memoria de mi familia. El final de esa vida llegó con un trabajo en particular, un hombre llamado Silas, un ladrón de ganado con una recompensa considerable. Lo rastreé durante semanas, a través de cañones y desiertos. Cuando finalmente lo acorralé, no encontré al monstruo que describía el cartel. Encontré a un hombre desesperado, con los ojos hundidos por el hambre, que había robado para alimentar a su gente. Me miró sin miedo y me dijo que a veces la ley no deja a un hombre más opción que romperla para sobrevivir. Sus palabras fueron como un espejo. Vi en él al granjero desesperado que podría haber sido mi padre. Vi la injusticia que yo mismo había jurado combatir, pero desde el otro lado del cañón de un arma. Lo dejé ir, le di mi comida, mi agua, y le dije que desapareciera. Esa noche, mientras miraba las estrellas, me di cuenta de que me había convertido en lo mismo que despreciaba, un hombre que ponía precio a la vida de otros sin entender sus historias. Había traicionado no solo a mi padre, sino también a Sara y a Daniel. Ellos habían creído en la bondad, en construir algo, y yo me había dedicado a destruir. Volví a mi cabaña, guardé el revólver en el cofre y le eché la llave. Juré no volver a tocarlo. Juré vivir en paz, en la soledad que me había ganado a pulso, pagando mi penitencia en silencio, y así habían sido los últimos 10 años. Una rutina de supervivencia, no de vida. Cortar leña, cazar lo justo para comer, mantener la cabaña en pie contra los inviernos. La soledad se había convertido en mi única compañera, una presencia constante y predecible. No esperaba nada más, no quería nada más. El mundo exterior, con sus esperanzas y sus desilusiones, podía seguir su curso sin mí. Yo ya había perdido mi partida en ese juego. Mi corazón era una tierra baldía, congelada,
y me había asegurado de que nada ni nadie pudiera volver a plantar una semilla en ella. Pero ahora, mientras guiaba a esta mujer y a su hija a través de la ventisca, sentía cómo el hielo empezaba a resquebrajarse. La forma en que Lara se movía, protegiendo su vientre abultado con una ferocidad silenciosa, me recordaba a Sara. La confianza ciega en los ojos de Lily, que me miraba como si yo fuera una especie de salvador y no un hombre roto, me recordaba la pureza que había visto en mi hijo. Estaba trayendo la vida a un lugar que solo había conocido la muerte, y la ironía era tan cruel y tan profunda que casi me hizo reír en medio del aullido del viento. El ara tropezó, y por instinto me giré para sujetarla. Su brazo era frágil bajo mi mano, pero su cuerpo estaba tenso, lleno de una fuerza que no era solo física. Me miró, y en la penumbra del farol vi algo más que gratitud en sus ojos. Vi el mismo miedo y la misma cautela que yo sentía. Ella también huía de algo. Éramos dos extraños, dos almas a la deriva unidas por una tormenta, cada uno cargando con los fantasmas de su propio pasado. En ese momento, supe que dejarla entrar en mi cabaña era mucho más que ofrecerle refugio. Era abrir una puerta que había mantenido cerrada con cerrojo durante una década. No era solo a ella a quien dejaba entrar, sino a todo lo que representaba: la vulnerabilidad, la esperanza, la posibilidad de un nuevo comienzo. Y eso me aterraba más que cualquier forajido o cualquier ventisca. Proteger mi soledad había sido mi forma de honrar a los muertos, mi manera de asegurarme de que nunca volvería a sentir un dolor como aquel. Pero al ver a esta mujer a punto de dar a luz en mitad de la nada, una pregunta silenciosa se abrió paso en mi mente. ¿Era esto lo que Sara habría querido para mí? Una vida de aislamiento, una tumba en vida. Recordé una tarde, poco después de casarnos, cuando encontramos un pájaro con un ala rota cerca del arroyo. Yo, en mi pragmatismo, dije que lo mejor era acabar con su sufrimiento. Sara me detuvo. Con una paciencia infinita, le entablilló el ala con unas ramitas y lo cuidó durante semanas en una pequeña caja junto al fuego. Todo lo que está roto merece una oportunidad de sanar. Caleb, me dijo. El pájaro finalmente voló. Nunca había olvidado sus palabras, pero hasta esa noche no había entendido realmente su significado. Llegamos por fin al porche. La luz amarillenta que se filtraba por la ventana de la cabaña parecía un faro en un mar de oscuridad. Descorrí el cerrojo, el mismo que había cerrado al mundo hacía tanto tiempo, y mantuve la puerta abierta para que entraran. El ara entró primero, apoyándose en el marco, agotada. Lily la siguió, sus pequeños ojos recorriendo el interior con una mezcla de asombro y alivio. Cuando cerré la puerta, el rugido de la ventisca quedó fuera, reducido a un murmullo sordo. Pero la tormenta de dentro, la que agitaba mis recuerdos y mis miedos, acababa de empezar. Mientras el ara se dejaba caer en la silla más cercana al fuego, con un gemido de dolor y agotamiento, la miré. Vi a una extraña, a una intrusa, pero también vi el eco de mi propia historia, el reflejo de todo lo que había amado y perdido. La vida, de una forma brutal e inesperada, me estaba dando una segunda oportunidad, no para olvidar, sino quizás para enmendar algo, para demostrar que el hombre que Sara había amado no estaba completamente muerto. El pájaro con el ala rota había vuelto, y esta vez no estaba seguro de tener la fuerza para intentar curarlo o si simplemente lo dejaría morir. La ventisca amainó tan lentamente como había llegado, no con una rendición clara, sino con un cansancio gradual. El viento dejó de aullar y se convirtió en un susurro, y la nieve, que había caído como una cortina blanca y furiosa, se transformó en copos suaves que se posaban sobre un mundo ya sepultado. Dentro de la cabaña, el fin de la tormenta no trajo alivio,
sino una nueva clase de tensión. El encierro forzado nos había dado una excusa para la convivencia, un propósito compartido basado en la supervivencia. Pero ahora, con el sol pálido asomándose entre las nubes y revelando un paisaje inmaculado y silencioso, el aire se llenó de preguntas no formuladas. El Lara se recuperaba del parto. El pequeño Thomas dormía en un cajón de madera que yo había acondicionado como cuna, y Lily exploraba cada rincón con la curiosidad silenciosa de un cervatillo. Éramos una familia improvisada, unida por una tormenta, y yo no sabía si temía más que se quedaran o que se marcharan. Las semanas que siguieron al deshielo fueron un baile lento y torpe alrededor de la verdad. La vida en la cabaña adquirió un ritmo propio, una rutina que construimos sin palabras. Yo salía al amanecer para revisar las trampas y cortar leña, y al volver encontraba el fuego avivado y un olor a café que no había llenado ese espacio en 10 años. El Ara, con una eficiencia silenciosa, había traído un orden a mi caos. Cuidaba del bebé, remendaba la ropa de Lily y a veces la mía con una destreza que delataba una vida muy distinta a la de la frontera. Pero cada gesto de normalidad estaba teñido de una fragilidad palpable. Hablábamos de lo necesario: la comida, el tiempo, la leña. Nunca del pasado, nunca del futuro. Éramos dos extraños compartiendo un techo, cada uno prisionero de los fantasmas que el otro no podía ver. El silencio entre nosotros era un tercer ocupante en la cabaña, uno pesado y vigilante. Nuestra primera visita a Harmony Creek, el pueblo más cercano, fue como salir de una trinchera para entrar en otra. Necesitábamos provisiones, sobre todo medicinas para el Ara y el niño. Entramos en la tienda general de Silas Croft, un hombre cuya mirada siempre parecía estar calculando el valor de todo, incluidas las personas. Al verme entrar, seguido de una mujer con un bebé en brazos y una niña aferrada a su falda, el murmullo de los pocos clientes cesó de golpe. Sentí sus ojos clavados en mi espalda, juzgando, especulando. Yo estaba acostumbrado a ser el ermitaño, el antiguo cazarrecompensas del que se contaban historias, pero ver cómo esas miradas se posaban en el Ara, cómo la desnudaban con su curiosidad maliciosa, encendió en mí una ira fría y protectora. Ella mantuvo la cabeza alta, pero vi cómo su mano temblaba ligeramente al coger una lata de leche en polvo. El pueblo nos había sentenciado sin juicio, y nuestro aislamiento ya no era solo geográfico, sino también social. El viaje de vuelta fue tenso. El silencio en el carro era más denso que la nieve que aún cubría los márgenes del camino. El Ara miraba al horizonte, su rostro una máscara impasible, pero yo sabía que la hostilidad del pueblo la había herido. Se sentía como una marca, una vergüenza, que no le pertenecía, pero que ahora tenía que llevar por estar bajo mi techo. Yo, por mi parte, me encerré de nuevo en mi caparazón. La ira que había sentido en la tienda se convirtió en resentimiento. ¿Por qué me importaba? Hacía años que la opinión de esa gente me daba igual, pero ahora su juicio no solo me alcanzaba a mí, sino también a ellos, y eso lo complicaba todo. Al llegar a la cabaña, descargué las provisiones con una brusquedad innecesaria. Cada saco de harina que dejaba en el suelo era como un ladrillo más en el muro que volvía a levantar entre nosotros. La frágil tregua que la tormenta nos había impuesto se había roto. Los días se volvieron más largos y las noches más silenciosas. La rutina continuaba, pero algo se había perdido. La camaradería nacida de la necesidad había sido reemplazada por una cautela educada. Un atardecer, mientras afilaba mi hacha en el porche, oí la voz de el Ara a través de la ventana abierta. Le estaba enseñando a Lily las letras, usando su pequeño libro de poemas. Su voz era suave, paciente, la voz de una maestra. Me quedé quieto, escuchando, y por un momento
El sonido llenó el vacío de la cabaña con una calidez que me resultó dolorosamente familiar. Recordé a Sara, sentada junto al fuego, leyéndole a Daniel un cuento con esa misma ternura. El recuerdo fue como un puñetazo en el estómago. Me levanté bruscamente, el hacha en la mano, y me adentré en el bosque, lejos de esa voz, lejos de un eco de felicidad que ya no me pertenecía. El Ara debió de sentir mi retirada, porque su propia cautela se intensificó. Empezó a asegurarse de que su presencia y la de sus hijos fueran lo menos intrusivas posible. Mantenía su rincón de la cabaña impecable, acallaba el llanto de Thomas con una rapidez casi desesperada y le pedía a Lily que jugara en silencio. Se estaba haciendo invisible, intentando no ocupar más espacio del estrictamente necesario. Un día encontré una de mis viejas camisas de franela, la que tenía un desgarro en el hombro, doblada sobre mi cama. El roto había sido remendado con un hilo fino y puntadas tan perfectas que apenas se notaban. Era un gesto de gratitud, un intento de comunicación en el único idioma que nos quedaba, el de las acciones silenciosas. Sostuve la camisa en mis manos, sintiendo la suavidad del remiendo bajo mis dedos callosos. Quise darle las gracias, decirle que no tenía por qué hacerlo, pero las palabras se atascaron en mi garganta, ahogadas por el orgullo y el miedo. Simplemente me la puse y salí a trabajar, dejando que el silencio ganara otra batalla. La primavera llegó con un deshielo que convirtió los caminos en un barrizal, pero también trajo consigo una nueva inquietud. El mundo se estaba despertando y con él los peligros que hibernaban. Una tarde, mientras reparaba una cerca en el límite de mis tierras, vi a un jinete solitario en la colina de enfrente. Se detuvo un instante observando mi propiedad antes de seguir su camino. Podría haber sido en cualquiera, un trampero, un buscador de oro, un viajero perdido. Pero cuando volví a la cabaña y se lo mencioné a Elara, vi cómo el color desaparecía de su rostro. Sus ojos se clavaron en la puerta, y durante el resto del día sobresaltaba con cada crujido de la madera, con cada aullido lejano de un coyote. Su miedo no era el miedo normal de una mujer sola en la frontera. Era un terror específico, personal, y por primera vez me pregunté seriamente de qué o de quién estaba huyendo. Esa noche no pude dormir. El recuerdo del jinete se mezclaba con la imagen del pánico en los ojos de Elara, y de repente otro recuerdo emergió de las profundidades de mi memoria, uno que había mantenido enterrado durante 10 años. El rostro de Silas, el hombre al que había dejado ir. Recordé la desesperación en sus ojos, pero también una astucia, una dureza que no encajaba con la historia del granjero oprimido que me había contado. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si la piedad que le mostré no fue un acto de redención, sino un error que ahora volvía para atormentarme? Me levanté y, a la luz de la luna que se filtraba por la ventana, abrí el viejo baúl a los pies de mi cama. No saqué el revólver, solo lo miré. Un pedazo de acero frío que representaba un pasado del que no podía escapar del todo. El pasado no estaba muerto, ni siquiera era pasado. La tensión entre nosotros se hizo casi insoportable. Era como vivir en una habitación donde el aire se enrarecía poco a poco. Elara empezó a hablar de sus planes, siempre en un futuro vago y distante. Hablaba de Oregón, de las tierras fértiles y las nuevas oportunidades, de un lugar donde una mujer y sus hijos podrían empezar de nuevo. Nunca me incluía en esos planes. Cada vez que mencionaba su partida, lo hacía con la mirada perdida en la lejanía, como si ya estuviera viendo un horizonte en el que yo no existía. Y yo, en mi estúpido orgullo, la dejaba hablar. Escuchaba sus sueños de un futuro sin mí y respondía con un gruñido o un asentimiento, como si no me importara. Pero por dentro, la idea de que esa cabaña volviera a ser un mausoleo silencioso, de que el llanto de un bebé
y la risa de una niña desaparecieran para siempre, me helaba la sangre. El punto de inflexión llegó con la visita de un vendedor ambulante, un hombrecillo hablador llamado Jedediah, que recorría las rutas más aisladas. Mientras le compraba sal y cartuchos, nos puso al día de las noticias de la región. Habló de la expansión del ferrocarril, de las tensiones con los Sioux y finalmente de una banda de forajidos que estaba sembrando el terror al norte, liderada por un hombre cruel y carismático. «Le llaman Silas», dijo Jedediah, escupiendo tabaco de mascar. «Dicen que busca algo que perdió, o a alguien». Al oír el nombre, levanté la vista bruscamente y mis ojos se encontraron con los de Elara. En su rostro no había sorpresa, solo la confirmación de su peor pesadilla. El color huyó de sus mejillas y vi en sus ojos el mismo terror que había visto la noche de Mínenos, la ventisca. El secreto que había flotado entre nosotros como un fantasma acababa de adquirir un nombre y un rostro. Y yo supe, con una certeza aplastante, que mi pasado y su presente estaban a punto de colisionar en el umbral de mi puerta. La conversación que siguió fue breve y descarnada. Cuando Jedediah se fue, el silencio que dejó atrás era ensordecedor. Finalmente, fue Elara quien lo rompió. Su voz apenas un susurro. «Es mi marido». No hubo más explicaciones. No eran necesarias. Todo encajó. En su sitio, su huida, su miedo, su constante vigilancia. El hombre al que yo le había perdonado la vida era el monstruo del que ella escapaba. La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. Me sentí traicionado, no por ella, sino por el destino. Había acogido a la familia del único hombre que había conseguido quebrar mi código, el hombre que me había hecho renunciar a mi antigua vida. Y ahora, esa vida volvía a reclamarme, no por una recompensa, sino por algo infinitamente más complejo. Durante los días siguientes, preparé la cabaña no para el invierno, sino para una guerra. Reforcé la puerta, aseguré las ventanas y limpié mis armas, todas ellas, incluido el viejo revólver que había jurado no volver a tocar. Elara me observaba en silencio. Su rostro una mezcla de gratitud y culpa. Sabía que mi decisión de protegerla la encadenaba a mí y a mí a ella, de una forma que ninguno de los dos había elegido. La tensión ya no era emocional, era táctica. Cada sonido del bosque, cada sombra que se alargaba con el atardecer era una amenaza potencial. Ya no éramos dos extraños bajo un mismo techo. Éramos dos aliados en una fortaleza asediada, esperando un ataque que sabíamos que era inevitable. La pregunta ya no era si se iría, sino si sobreviviríamos para que pudiera hacerlo. Una noche, mientras velaba en el porche, Elara salió y me ofreció una taza de café. Se sentó en el escalón de al lado, sin decir nada. El silencio ya no era incómodo, era de compañerismo. «No tienes que hacer esto, Caleb», dijo finalmente, su voz suave en la oscuridad. «Esta no es tu lucha». La miré. A la luz de la luna vi la fuerza que se escondía tras su aparente fragilidad, la misma determinación que había visto en los ojos de su hija aquella primera noche. Se convirtió en mi lucha en el momento en que esa niña llamó a mi puerta, respondí. Y las palabras sonaron más verdaderas que cualquier otra cosa que hubiera dicho en 10 años. En ese momento comprendí que ya no se trataba de honor, ni de redención, ni siquiera del pasado. Se trataba de ellos, de esa mujer y de esos 2 niños que habían derribado mis muros y habían vuelto a plantar algo en la tierra baldía de mi corazón. La distancia entre nosotros se había evaporado, reemplazada por un propósito compartido. Sin embargo, una nueva barrera más sutil se alzó. Empezamos a evitar los momentos de cercanía no por miedo al pasado, sino por miedo a un futuro que quizás no tendríamos. Una tarde, Lily me trajo una flor silvestre que había encontrado junto al arroyo. Al cogerla, mis dedos rozaron los suyos y un chispazo de calidez recorrió mi brazo.
Levanté la vista y me encontré con la mirada de Elara, que nos observaba desde la puerta. En sus ojos vi un anhelo tan profundo y tan doloroso como el mío. Ambos apartamos la vista al mismo tiempo, como si hubiéramos tocado una llama. Había demasiadas cosas que no podíamos decir, demasiadas promesas que no podíamos hacer mientras la sombra de Silas se cerniera sobre nosotros. La tensión alcanzó su punto álgido una mañana de finales de verano. Había salido a cazar, y desde una cresta vi un grupo de jinetes a lo lejos, moviéndose con la disciplina de hombres que no estaban simplemente de paso. No se dirigían directamente hacia mi rancho, pero su trayectoria era inconfundible. Estaban barriendo el área, buscando metódicamente. El corazón me dio un vuelco. No era una suposición, era una certeza. Eran los hombres de Silas. Volví a la cabaña a toda prisa, mi mente trabajando a una velocidad febril. El tiempo de espera había terminado. Tenía que tomar una decisión, una que sellaría no solo mi destino, sino también el de ellos. Podía decirles que huyeran, que intentaran ganar tiempo mientras yo los retenía, o podía quedarme y luchar. Esa tarde, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de un rojo sangriento, entré en la cabaña. Elara estaba meciendo a Thomas, tarareando una melodía suave. Lily dibujaba en el suelo con un trozo de carbón. Era una escena de paz tan profunda y tan frágil que me partió el alma. Ellos habían traído vida a este lugar, y yo, sin quererlo, les había traído la muerte a su puerta. Me acerqué al baúl de madera a los pies de mi cama. Lo abrí. El olor a aceite de armas y a viejos recuerdos llenó el aire. Elara dejó de tararear. El silencio se apoderó de la habitación. Mis manos buscaron el frío y pesado acero del revólver. Al cogerlo, sentí el peso no solo del metal, sino de todos los años, de todas las decisiones que me habían llevado a ese preciso instante. Sabía que al empuñar esa arma de nuevo, estaba rompiendo la promesa que me había hecho a mí mismo y a la memoria de mi familia. Con el revólver en la mano, me volví hacia Elara. No había miedo en sus ojos, solo una profunda tristeza. No necesitaba decirle nada. Ella ya lo sabía. La elección estaba hecha. No iba a huir. No iba a dejar que el pasado me arrebatara una segunda oportunidad de proteger algo que me importaba. No tienes por qué quedarte, le dije, mi voz ronca. Podéis iros por el sendero del norte al amparo de la noche. Os daré toda la ventaja que pueda. Ella negó con la cabeza lentamente, una sola lágrima rodando por su mejilla. Ya hemos huido bastante, Caleb. Esta vez, no. Su respuesta me golpeó con más fuerza que cualquier bala. No estaba solo en esta lucha. Éramos una familia, forjada en la tormenta y unida ante la amenaza. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía como un hombre que se enfrentaba a la muerte, sino como uno que luchaba por la vida. La última capa de tensión se instaló esa noche, una calma extraña y pesada que precede a la batalla. No hablamos mucho. Cada acción tenía un peso simbólico. Le mostré a Elara cómo cargar el rifle, cómo apuntar. Ella me preparó una cena sustanciosa, como si fuera la última. Pusimos a los niños a dormir y luego nos sentamos junto al fuego, escuchando los sonidos de la noche, esperando. Ya no había dudas ni secretos entre nosotros, solo la cruda realidad de lo que estaba por venir. Me di cuenta de que durante todos esos meses de convivencia forzada, de silencios y distancias, algo había crecido entre nosotros, algo tenaz y resistente como las malas hierbas que se abren paso entre las rocas. No era un romance de palabras bonitas y promesas fáciles. Era algo más profundo, un vínculo forjado en el respeto mutuo, en la supervivencia compartida y en la comprensión silenciosa del dolor del otro. Y estaba dispuesto a arriesgarlo todo para defenderlo. La noche se hizo más densa, como si la oscuridad misma contuviera la respiración.
El silencio dentro de la cabaña ya no era de incomodidad o de secretos, sino de una espera compartida. Era el tipo de quietud que precede a una tormenta o a una batalla, donde cada crujido de la madera, cada chispa que saltaba del fuego, sonaba como un disparo en la inmensidad de la noche. Sentados a cada lado del hogar, el Ara y yo no necesitábamos hablar. La decisión ya estaba tomada, suspendida en el aire entre nosotros. Ella sabía que yo no iba a dejarlos marchar solos, y yo sabía que ella no iba a huir. Habíamos llegado a un punto sin retorno, dos extraños que se habían convertido en la última línea de defensa del otro. En esas horas, la cabaña dejó de ser mi refugio para convertirse en nuestra fortaleza, y las sombras que danzaban en las paredes parecían fantasmas de un futuro que luchábamos por alcanzar. Fue el Ara quien rompió el pacto de silencio. Se levantó de su silla, moviéndose con una gracia silenciosa que desmentía el miedo que debía sentir, y se acercó a la pequeña ventana que daba al oeste. Miró hacia la oscuridad, hacia las colinas donde sabía que acechaba su pasado. Cuando se volvió para mirarme, la luz del fuego iluminó una resolución en su rostro que nunca antes había visto. No era la expresión de una víctima, sino la de una mujer que estaba a punto de reclamar su propia historia, sin importar el coste. «Caleb», dijo, y su voz, aunque baja, resonó en la quietud con una claridad absoluta. «Antes de que amanezca, antes de que ellos lleguen, hay algo que debes saber. Toda la verdad. Me lo debo a mí misma y te lo debo a ti». Se sentó de nuevo, no en su silla, sino en el suelo, más cerca del fuego, como si necesitara su calor para decir lo que venía a continuación. Nunca me había contado cómo había terminado con un hombre como Silas. Siempre había asumido que fue por la fuerza, por el engaño, pero la verdad, como suele ocurrir, era mucho más complicada y dolorosa. Me habló de su vida en el este, de ser la hija de un profesor que la llenó de libros y sueños. Conoció a Silas en una fiesta, y él no era el forajido que yo conocía. Era un hombre encantador, con promesas de un imperio en el oeste, de tierras fértiles y una vida de prosperidad. Le hablaba de un futuro tan brillante que la cegó a las sombras que se escondían en sus ojos. Me hizo creer que yo era la única que veía la bondad en él, susurró, con la mirada perdida en las llamas. Me convenció de que su ambición era una virtud, no una codicia que lo devoraba todo. Me casé con el sueño, Caleb, no con el hombre. El miedo le había impedido contarme toda la verdad. Miedo a mi juicio, a que la viera como una tonta que había elegido su propio destino, o peor aún, como una cómplice de la vida que llevaba su marido. Temía que si yo sabía que ella había ido con él por voluntad propia, aunque fuera bajo un engaño, mi sentido del deber se desvanecería. Quería que me vieras como una víctima inocente, confesó con una honestidad brutal que me desarmó, porque era más fácil pedir ayuda así, pero la verdad es que fui débil. Ignoré las señales, las ausencias inexplicables, el dinero que aparecía sin una fuente clara. Lo ignoré todo hasta que fue demasiado tarde, hasta que vi la crueldad en sus ojos por primera vez, y para entonces ya estaba atrapada. Lily ya había nacido. Su confesión no la hacía parecer débil, sino increíblemente fuerte. Admitir el propio error requiere un coraje que pocos poseen. Mientras hablaba, sacó su pequeño libro de poemas, el único objeto que la conectaba con su vida anterior. Lo sostuvo como si fuera un ancla. Él odiaba este libro, dijo, pasando un dedo por la cubierta gastada. Decía que era un recordatorio de una debilidad que yo tenía que superar. La noche que decidí huir, lo encontré usándolo para calzar una mesa coja. En ese momento entendí que no solo quería controlarme a mí, sino también destruir todo lo que yo era antes de él. Fue entonces cuando me contó el detalle que lo cambió todo.
una pieza del rompecabezas que yo no sabía que estaba buscando. Siempre se jactaba de su suerte, de cómo el destino le había sonreído. Decía que su verdadera vida comenzó el día en que un cazarrecompensas tonto le perdonó la vida en un lugar llamado el Cañón del Diablo, creyéndose su historia de pobre granjero. Dijo que la piedad de ese hombre le enseñó que el mundo era de los listos, no de los buenos. El mundo se inclinó sobre su eje. El Cañón del Diablo. La historia del granjero desesperado. Mis propias palabras resonaron en mi cabeza, las que le dije a aquel hombre mientras le daba mi cantimplora. Vete y no vuelvas. El aire se me escapó de los pulmones como si me hubieran golpeado. El hombre al que le había perdonado la vida, el único acto de piedad en una década de violencia, el acto que me había hecho renunciar a mi pasado y buscar la redención en la soledad, era Silas, el monstruo que la aterrorizaba, el hombre que ahora venía a destruir el frágil santuario que habíamos construido. Había sido creado en parte por mi propia mano. La ironía era tan cruel, tan perfecta en su brutalidad, que sentí una náusea amarga subir por mi garganta. Mi único intento de hacer lo correcto había desatado un mal mucho mayor. No dije nada. No podía. Me levanté lentamente, sintiendo el peso de 10 años de autoengaño sobre mis hombros. Caminé hacia la chimenea y añadí un leño al fuego, un acto mecánico para anclarme en la realidad, para evitar que mi mente se hiciera pedazos. El leño chisporroteó y escupió brasas, y en el reflejo de las llamas vi el rostro de Sara, su mirada decepcionada. Había traicionado su memoria no con la violencia que había ejercido, sino con la piedad que había malgastado. El ara me observaba, su rostro pálido por el miedo. Seguramente pensó que mi silencio era una condena, que al descubrir mi conexión con su pasado, la abandonaría a su suerte. Vi en sus ojos el terror de quedarse sola de nuevo, y ese miedo fue lo que finalmente rompió mi parálisis. Me volví hacia ella y la expresión de mi rostro debió de sorprenderla. No había ira ni reproche, solo una calma fría y absoluta, la calma que llega cuando todas las dudas se han desvanecido y solo queda un camino por delante. No cambia nada, Elara, dije, y mi voz sonó extraña, más dura de lo que pretendía. O quizás lo cambia todo. Ya no se trataba de proteger a una extraña por un código de honor olvidado. Ahora era personal, era mi error, mi fantasma, mi responsabilidad. La deuda que creía haber saldado en aquel cañón no había hecho más que crecer con intereses y ahora venía a cobrarse. Tenía que enmendar el error, no por redención, sino porque era lo único que quedaba por hacer. El círculo tenía que cerrarse, aquí y ahora. Con esa nueva certeza, caminé hacia el viejo baúl de madera a los pies de mi cama. El mismo baúl donde guardaba el revólver, el símbolo de la vida que había jurado dejar atrás. Al levantarlo, el olor a cedro, a cuero viejo y a aceite de armas llenó el aire, el perfume de mi pasado. Mis manos, callosas y torpes, buscaron en el interior, pasando de largo el frío acero del arma. Había algo más allí, algo que no había tocado en una década, algo que pertenecía a un hombre que creía muerto y enterrado, el hombre que había sido esposo y padre, el hombre que había tenido un futuro. El ara me observaba en silencio, conteniendo la respiración, sin saber qué esperar. El único sonido en la cabaña era el crepitar del fuego y el latido de mi propio corazón, un tambor sordo que marcaba el comienzo del fin. Mis dedos encontraron lo que buscaban, no un arma, sino un pequeño paquete envuelto en tela de saco. Lo saqué y lo puse sobre la mesa. Dentro no había oro ni munición, sino un fajo de papeles amarillentos, atados con una cinta de cuero. Eran las escrituras de la propiedad, el único legado tangible que me quedaba de la vida que había construido con Sara. Junto a ellas había una pequeña y pesada llave Isu de Sintru, hierro.
La llave del pequeño cofre de seguridad del banco de Harmony Creek, donde guardaba el poco dinero que me quedaba de mis días como cazarrecompensas. Era todo lo que tenía en el mundo, la suma total de mi vida, de mis éxitos y mis fracasos. Sostuve la llave en la palma de mi mano, sintiendo su frío peso, el peso de una decisión final. Caminé hacia el ara, que seguía en el suelo junto al fuego, mirándome con ojos grandes y expectantes. Me arrodillé frente a ella, un gesto que no había hecho para nadie desde que le pedí a Sara que se casara conmigo. No había palabras románticas ni promesas grandilocuentes. Eso no era lo nuestro. Lo nuestro era la supervivencia, la comprensión silenciosa, los gestos que hablaban más que cualquier discurso. Le abrí la mano, que estaba fría y temblorosa, y puse la llave en su palma. Su piel era suave contra la mía, un contraste con el hierro frío y la dureza de mis propios dedos. La miré directamente a los ojos, asegurándome de que entendiera el peso de lo que estaba haciendo. «Esta es la llave del cofre del banco», dije, mi voz ronca y firme. «Dentro están las escrituras de este rancho y todo el dinero que tengo. Si no vuelvo al amanecer, es vuestro, de ti y de los niños». No era una declaración de amor. Era algo más profundo, más real. Era una transferencia de legado. Le estaba dando un hogar, una oportunidad, un futuro. Le estaba entregando la única cosa por la que había luchado toda mi vida. Un trozo de tierra al que llamar propio. Al hacerlo, estaba anclando su futuro al único lugar seguro que conocía, y al mismo tiempo me estaba liberando del pasado. Este rancho ya no era una tumba para mis recuerdos, se convertía en una cuna para sus esperanzas. El ara no lloró, no dijo gracias, simplemente cerró la mano alrededor de la llave, sus dedos apretando el metal con fuerza. Levantó la otra mano y la posó sobre la mía, que todavía cubría la suya. Su tacto era cálido, firme. En su mirada vi algo que nunca antes había visto en los ojos de nadie, una mezcla de gratitud, de pena y de una comprensión tan profunda que me atravesó el alma. En ese instante dejamos de ser dos náufragos compartiendo una balsa. Nos convertimos en socios, en cómplices, en los únicos dos habitantes de un mundo que estaba a punto de arder. El pacto estaba sellado, no con palabras, sino con el peso de una llave y la promesa de un amanecer. Me levanté y volví al baúl. Esta vez, mis manos buscaron el revólver. Al cogerlo, el acero se sentía familiar, una extensión de mi propia mano. No sentí la vieja repugnancia ni la vergüenza, solo sentí su peso, su propósito. Me ajusté el cinturón de cuero, el crujido del material un sonido seco y definitivo en el silencio. Cada hebilla que cerraba, cada cartucho que comprobaba en el tambor, era un paso más lejos del hombre que había sido durante los últimos 10 años y un paso más cerca del hombre que tenía que ser ahora. El ermitaño había muerto esa noche. En su lugar había un hombre con algo que proteger, algo por lo que valía la pena luchar y, si era necesario, morir. Con el arma al cinto, me acerqué a la ventana y aparté la cortina raída. La luna se ocultaba tras unas nubes oscuras y el primer indicio de un alba gris y fría comenzaba a teñir el horizonte. El mundo exterior estaba en calma, pero yo sabía que era una calma engañosa. Estaban ahí fuera, esperando. Podía sentirlos. El ara se había levantado y estaba de pie detrás de mí, una presencia silenciosa y fuerte a mi espalda. No necesitaba darme la vuelta para saber que sostenía la llave con fuerza, el símbolo de nuestro pacto. La revelación no nos había separado, nos había unido con la fuerza del acero forjado en el fuego. La espera había terminado. La lucha estaba a punto de empezar. Miré por última vez el interior de la cabaña, el fuego moribundo, la cuna improvisada donde dormía Thomas, la pequeña figura de Lily acurrucada bajo una manta. Habían llegado en una tormenta de nieve, buscando refugio.
Y ahora yo estaba a punto de enfrentarme a una tormenta de pólvora y sangre para asegurarme de que tuvieran un lugar al que llamar hogar cuando todo terminara. No sabía qué traería el amanecer, si la vida o la muerte, pero por primera vez en una década no me importaba. Había encontrado algo más importante que mi propia supervivencia. Había encontrado una razón, y eso, en el viejo oeste, era más valioso que cualquier trozo de tierra o cualquier bolsa de oro. Era todo. El amanecer llegó no como una promesa, sino como un testigo silencioso. El aire frío de la mañana olía a pino, a tierra mojada y a la pólvora recién quemada que se aferraba a mi ropa como una segunda piel. Silas y sus hombres ya no eran una amenaza, eran solo sombras que la noche se había llevado, dejando tras de sí un silencio denso, casi sagrado. No hubo una gran batalla, ni un duelo heroico bajo el sol. Fue algo rápido, brutal y feo, como es siempre la violencia real. Cuando volví a la cabaña, con las manos temblando no por miedo, sino por el peso de lo que había hecho, el ara estaba de pie en el umbral, con el rifle todavía en sus manos. No preguntó qué había pasado, lo vio en mis ojos. En ese momento, en la quietud gris del alba, nos miramos, y supe que el final de una lucha era simplemente el comienzo de otra, una mucho más complicada, que se libraría no con balas, sino en el silencio que ahora se extendía entre nosotros. Los días que siguieron a esa noche fueron extraños, suspendidos en un tiempo que no parecía avanzar. La amenaza se había ido, y con ella el propósito que nos había unido. La cabaña, que había sido nuestra fortaleza, se sentía ahora demasiado pequeña, cargada de una intimidad que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Volvimos a una rutina de gestos funcionales, pero ahora cada acción estaba cargada de un significado nuevo y pesado. Cuando le pasaba la leña, nuestras manos se rozaban y ambos apartábamos la mirada. Cuando ella me servía café, el vapor que se elevaba entre nosotros parecía un muro, invisible. La veía jugar con sus hijos, la luz del sol entrando por la ventana e iluminando su rostro. Y veía la imagen de una vida que yo podría tener, la vida que me fue arrebatada. Pero también veía sus ojos, que a veces me miraban con una mezcla de gratitud y una profunda tristeza, como si supiera que éramos dos almas marcadas por cicatrices demasiado profundas como para sanar juntas. Una tarde, mientras la observaba enseñarle a Lily a leer usando su viejo libro de poemas, lo comprendí. Yo era un fantasma en esa casa, un recordatorio constante de la violencia de la que acababan de escapar. Mi presencia, que les había ofrecido seguridad, ahora les impedía ser verdaderamente libres. Para que ellos pudieran construir un futuro, yo tenía que soltar mi pasado, y mi pasado estaba impregnado en cada tronco de esa cabaña, en la tierra bajo nuestros pies, en el revólver que ahora volvía a descansar en su baúl. Protegerlos no significaba quedarme a su lado, significaba darles el espacio para que pudieran olvidar el amor o lo que fuera que había crecido entre nosotros en ese invierno. A veces no consiste en aferrarse, sino en saber cuándo abrir la mano y dejar volar al pájaro, como me enseñó Sara hacía tanto tiempo. Mi redención no estaba en construir una nueva vida sobre las cenizas de la anterior, sino en asegurarme de que sus cenizas no ahogaran el crecimiento de una nueva semilla. La decisión, una vez tomada, trajo consigo una extraña paz. No hubo despedidas ni explicaciones. Las palabras solo habrían complicado algo que en su esencia era simple y necesario. Una mañana, antes de que el sol asomara por las montañas, empaqué lo poco que necesitaba: un cuchillo, un poco de comida y la manta vieja que siempre me acompañaba. Dejé todo lo demás: la cabaña, los muebles que había construido con mis propias manos, las herramientas, todo.
Me acerqué a la ventana y los vi dormir a la luz de la luna menguante. Elara, Lily y el pequeño Thomas, una estampa de paz que valía cualquier sacrificio. Sobre la mesa de la cocina dejé las escrituras del rancho, justo al lado de la llave que ya le había entregado. No era un regalo de despedida, era la confirmación de una promesa. En silencio salí de la que había sido mi casa, monté en mi caballo y sin mirar atrás cabalgué hacia el este, hacia un horizonte incierto, dejando atrás la única oportunidad de felicidad que había tenido en 10 años. Nunca volví. Con el tiempo, las noticias viajan, incluso en los rincones más remotos del oeste. Oí que el rancho de los Thorne, ahora dirigido por una viuda tenaz y sus hijos, prosperaba. Oí que la gente del pueblo con el tiempo llegó a respetar a esa mujer del este que había domado no solo la tierra, sino también los prejuicios que la rodeaban. Mi decisión no fue un acto de cobardía, sino el único acto de verdadero honor que me quedaba. Les di un hogar limpio de mis fantasmas, un futuro que no estuviera manchado por mi sangre. A veces, en las noches solitarias junto a una hoguera, me pregunto qué habría pasado si me hubiera quedado. Pero entonces recuerdo el peso de aquella llave en su mano y la paz en sus rostros mientras dormían, y sé que hice lo correcto. No todos los finales son felices, pero algunos, a su manera, son justos. Y en un mundo como este, la justicia silenciosa es, a veces, lo más parecido a la paz que un hombre puede encontrar. Si conoces a alguien que sentiría esta historia en el corazón, comparte este vídeo y suscríbete para más historias de amor, coraje y dignidad en el viejo oeste.